Hay personas que han dejado un surco, una huella, por su trayectoria como congresistas o como luchadores por las libertades. Uno de ellos es Heriberto Benítez, a quien yo conocí cuando trabajaba en Panamericana Televisión, justamente en los momentos que Montesinos perseguía a los periodistas, y era el caso de Leonor La Rosa, del cual era defensor él. Un caso que estaba vinculado a la muerte de Leonor Barreto y otras agentes del CIN asesinadas por Montesinos. Y Heriberto tuvo el valor de estar al frente de esa batalla legal por defender los derechos de aquella que fue una agente del Servicio de Inteligencia que proporcionó información que llevó finalmente a la caída de la dictadura, ella y otros que brindaron la información necesaria para que la prensa actuara en contra de la dictadura corrupta. Heriberto Benítez es un abogado, ha sido miembro del Estudio Vallerrestra, es un abogado de destacada trayectoria y un congresista que siempre tuvo filo para decir las cosas. Hoy lo tengo acá para conversar con él sobre la moción de traición a la patria. Muy buenas tardes, Heriberto, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Gracias por tus palabras. Heriberto, la primera pregunta es, ¿qué hay de esta moción de traición a la patria? Porque la verdad es que ya se ha vuelto una especie de comedia de equivocaciones, ¿no? ¿Cómo la ves tú? Bueno, de acuerdo a la audiencia que pudimos ver todos en el Tribunal Constitucional, va a haber una sentencia que declarará fundado el habeas corpus y esa acusación constitucional se irá al tacho, al archivo. Se irá donde nunca más va a poder ser retomada, porque la verdad que es un documento vergonzoso que no tiene argumento, no es sólido, no tiene fundamento, no tiene sustento, porque en ningún momento el presidente de la República cometió delito de traición a la patria y ni siquiera hubo tentativa, intención o posibilidad de cometerlo. Así que creo que ahí el Congreso falló, fracasó, y lo más grave aún, el abogado que enviaron para sustentar fue un desastre jurídico lo que dijo y dejó mal parado no solo al Congreso, sino a los propios abogados del Perú. Relevante resulta la participación del tribuno que nosotros conocemos bien, el miembro del Tribunal Constitucional que lo rebatió, que fue realmente feroz en la solidez de su argumento, ¿no? Bueno, es evidente que el magistrado le preguntaba de todo y el abogado no sabía qué decir. Incluso, Julio, le preguntó si en el Perú había delitos de opinión y el abogado trataba de evadir la respuesta, cuando todos sabemos que no solo en la Constitución, sino en los tratados internacionales se señala que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. Así lo dice el Pacto de San José, el Pacto de Nueva York y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. Y el abogado no sabía qué responder. Entonces, partiendo de esa premisa, más otros temas, es evidente que el Tribunal Constitucional va a declarar fundado el habeas corpus y le va a dar un jalón de orejas al Congreso, ¿no? Claro. ¿Tú recuerdas al tribuno que incluso trabajó con nosotros en el Congreso? ¿Cuál es su nombre? ¿Rodríguez Tixe, Bueno, creo que es? Gutiérrez Tixe. ¿cuál es Gustavo Gutiérrez Tixe. Gustavo Gutiérrez Tixe, un huancaíno recio, ¿no? Porque él dio los argumentos más sólidos. O sea, es bien interesante saber que en el tribunal, de todas maneras, sean de derecha, de izquierda o de centro, siempre habrán uno o dos paladines de la libertad, ¿no? Claro, y lo importante también es que comience a desarrollarse el llamado control convencional. O sea, que entiendan que los tratados internacionales forman parte del bloque constitucional. Y lo que ha hecho el magistrado es hacerle preguntas simples, sencillas, académicas y básicas que debe conocer todo abogado y todo ciudadano. Y quien defendió al Congreso no sabía responder nada. Así que eso suma a la vergonzosa acusación constitucional, creo yo, para que se declare fundado el habeas corpus y el tema se vaya al tacho. Con todo respeto lo digo, ¿no? Ojo que está, claro que sí, con todo respeto se manda al tacho una acusación de ese tipo. Yo quisiera decirte lo siguiente, ahí no hay que olvidar que ha participado el ex canciller Tudela, y yo quisiera recordar un hecho que tiene que ver con los vínculos de Tudela con Chile. Y tú recordarás a Ramutsen, un famoso millonario chileno que proveyó los fondos para que Fujimori fugue de Japón a Chile. Y además que hubiera ahí toda una campaña a favor del chino mientras él estaba ahí intentando entrar al Perú de mala manera, pero todo terminó mal porque perdió Piñera y ganó Michelle Bachelet,
y ella pues inmediatamente puso a la justicia ahí a actuar contra el chino Fujimori. Lo importante y lo relevante es que Rasmussen es una vieja relación del señor Tudela, que además enseñaba en una universidad chilena, y él, junto con otros integrantes de Fuerza Popular, tuvieron un rol destacado en esa migración forzosa del señor Tudela a Chile, y ojo, que el plan ahí era un ingreso triunfal del chino tipo golpe de Estado al Perú, no era un desarrollo democrático de una elección como la de 2006, era para parar Humala y para terminar con cualquier opción y posibilidad de que pudiera haber en el Perú una consolidación de la democracia, ¿no? Así es, por eso es que para muchos peruanos la fujicracia es nociva para el sistema democrático. Ellos, con tal de llegar al poder, son capaces de hacer cualquier cosa y aliarse con cualquiera. Claro. Ya lo han demostrado, no solo con el intento de ingreso de Fujimori por Chile, sino además que aun cuando tenían más de 70 parlamentarios en el Congreso, en lugar de construir, se dedicaron a destruir el sistema democrático y la democracia representativa. Entonces, ahí tienen la lección. Pues, no entienden, no aprenden, y el comportamiento es propio de una autocracia. Doctor, acá hay una cosa que a mí me parece muy importante, que es algo de lo que dijo Gutiérrez Tixe, que me pareció muy importante, el tribuno que se enfrentó al del Parlamento. Él dijo lo siguiente, dijo que aquí estaba en juego las relaciones del Perú con varios países, y eso es algo en lo cual los fujimoristas siempre han sido inescrupulosos, como ese intento de venir desde Chile al Perú, que obviamente comprometía al gobierno chileno y obviamente al gobierno de Piñera, que iba a estar metido ahí con todos los pinochetistas, jugando contra los intereses del Perú. Pero aquí dijo Gutiérrez una cosa importante, dijo, ¿cómo es posible que con un gobierno que fue con nosotros a combatir contra Chile terminemos nosotros jugando la carta de Chile en este proceso? O sea, esa es la gran incógnita. O sea, no es que Chile sea enemigo nuestro, pero ciertamente hay intereses diferentes y al Perú no le conviene de ninguna manera jugar en contra de los intereses de Bolivia, ¿no? Claro, además desarrolló el tema de la integración. Acuérdate que recordó a Aya de la Torre, a José Carlos Mariátegui, a Antenor Orrego, Víctor Andrés Belaúnde y a todos los que habían propugnado una integración interamericana, o también, como decía el APRA en uno de sus planes básicos de gobierno, la integración indoamericana, ¿no? Entonces, creo que Gutiérrez Tixe puso los puntos sobre las IES, aclaró bien la situación, y además hay que agregar que en el Perú, en los últimos 20 años, 5 expresidentes han hablado de la posibilidad de salida al mar para Bolivia por hilo. O sea, lo ha dicho Toledo, lo ha dicho PPK, lo ha dicho Humala, lo ha dicho García, lo ha dicho el propio Fujimori, que hasta se fue a bañar con Paz Zamora en los años 92 para poder firmar un convenio y un acuerdo internacional. Y además, recuerda, Julio, Alan García firmó un protocolo donde autorizaba a Bolivia que pueda construir una escuela naval en territorio peruano en el puerto de Hilo. Claro. Y nadie se le ocurría pensar que eso era traición a la patria. Claro. Eso demuestra que el canciller Tudela, porque yo censuro mucho su participación, él ha estado ahí con Jaime de Altaos, con un viejo conocido nuestro, Ángel Delgado, y otros que se han pasado a lo que se llama la derecha brucha y achorada, pero sin ofenderlos. En realidad se trata de actos violentos, ¿no? Por eso lo de achorada, o sea, actos violentos que no tienen sentido con la razón y la lógica. Yo creo que uno puede asumir posiciones, pero en este caso hay un tema muy grave, que es el interés del Perú. El interés del Perú en sus relaciones con Bolivia, que por odio a Evo Morales lo quieren convertir en un tema de antagonismo. Han tenido la descortesía de impedir que Evo Morales venga a un evento en el Perú. Han tenido frases muy agresivas, creyendo que con eso libran una batalla contra el chavismo, etc. Yo creo que los países derrotan a las dictaduras y no las derrotan este tipo de campañas internacionales montadas por gente que en realidad no tiene ninguna base social, ¿no? A mí me parece, esa parte la que me parece más peligrosa, ¿no? Esa actitud ante Bolivia, ¿no? Además, acuérdate, Tudela le gustaba el baile del chino. Acuérdate que salía en los mítines y bailaba igual que Satomi Kataoka, la que fue su cónyuge de Fujimori. Ambos levantaban los brazos como si fueran un avión y se ponían a disfrutar del baile del chino. Entonces ya sabemos de dónde vienen todas esas tendencias, esas relaciones y esas ideologías
que solo buscan destruir al Perú y apoderarse del poder, ¿no? O sea, al final, fíjate, qué triste, ¿ah? Al final el señor Tudela, que yo lo respeto, porque es una personalidad que tuvo valor en la toma de la residencia de la Embajada de Japón, que tiene una serie de méritos académicos, sin embargo se le ve a él al final de su vida comprometido en acciones que en este caso son coincidentes con los pinochetistas de Chile. Yo no creo que haya algo más antinacional contra el Perú que una alianza con esa gente, o sea, porque son gente que lo que quieren es reconquistar todo lo que puedan de espacio en América Latina, no será con invasiones, pero ciertamente es con una hegemonía económica que se puede transmitir también en la idea de que aquí en el Perú hay una dictadura, ¿no? Yo creo que hay mucho riesgo acá y que la actitud ante Bolivia además es totalmente censurable porque en el fondo es racista, discriminatoria y completamente contraria al derecho internacional, ¿no? Además, tú ves un Tudela que es un diplomático con espíritu dictatorial. Es un diplomático que tiene el alma de un dictador y que le gusta siempre la autocracia y la prepotencia para llegar al poder. Bueno, sus antepasados fueron colaboradores, sus antepasados que son holandeses fueron colaboradores de los nazis, ¿eh? Cuidado, o sea, hay antecedentes de todas estas cosas, ¿no? Mira, nadie discute que tiene capacidad intelectual, que es una persona leída, que es estudioso, pero su tendencia política lo arrastra a buscar que destruir la democracia y siempre a pegarse al lado de los autócratas, de los abusivos, de los prepotentes, como tú lo has dicho, de una derecha bruta y achorada que no piensa y que quiere arrasar con toda la democracia, ¿no? Claro. Yo quisiera decirte algo más, ¿no? Me parece que estamos, Heriberto, tú has sido testigo de la caída de Fujimori, hemos estado juntos en ese momento, yo era asesor del Congreso, del grupo parlamentario en el cual tú estabas, y has sido testigo de este suceso, has sido testigo de varios momentos difíciles del Perú los últimos 5 años, y sin embargo, caída de presidentes, encarcelamiento de presidentes, etcétera. Sin embargo, ¿qué lecciones podemos sacar? Por ejemplo, ¿el uso de la prisión preventiva no se ha vuelto un arma de doble filo? Claro, la prisión preventiva la han convertido en una pena anticipada, en una condena social. Y lo grave es que los fiscales utilizan como acto previo el llamado allanamiento. Entonces llegan a la casa de las personas en horas de la madrugada, los agarran durmiendo, les toman fotos y los hacen aparecer como que se estuvieran escondiendo o fugando de la justicia. Luego los detienen 10 días con detención preliminar, los apretan o ajustan para que se vuelvan colaboradores eficaces y si no lo logran le dan prisión preventiva para seguir destruyendo a las personas. Pero a pesar de eso, mira Julio, queda una luz de esperanza porque el Tribunal Constitucional hace pocos días ha sacado una sentencia en el caso Yoshiyama, donde exhortan al Congreso de la República para que cuando dicten prisiones preventivas pueda cada 6 meses el juez revisar de oficio esa medida. Y el Tribunal Constitucional ha exhortado al Congreso para que modifique el Código Procesal Penal y se pueda dar esa medida de tal manera que se pueda garantizar la libertad de las personas y que no permanezcan los procesados presos como una medida abusiva en el cual los fiscales generalmente buscan que se vuelvan colaboradores eficaces para obtener un resultado negativo. Y a eso yo te podría adelantar, Julio, que en el Congreso de la República están trabajando ya un proyecto de ley para que cuando se trate de prisiones preventivas, estas sean dictadas por un juzgado colegiado de 3, que no le de dará uno, mayor no de garantía. uno como es ahora. Claro. Claro, le dará mayor garantía, mayor posibilidad de análisis y evaluación en las decisiones, ¿no? Ahora, la prisión preventiva aparentemente ha sido sacralizada como un medio de obtener confesiones, pero estamos viendo en el caso de Samir Villaverde, de la propia, yo le digo Rubio al Pomo, la señora Karenín López, está realmente llevando a que haya un tema en el cual no está claro qué beneficio saca el Estado de gente que no tiene en realidad pruebas en algunos casos, ¿no? Pueden haber algunas, yo no digo que Castillo sea inocente, eso está por probarse, pero sí me parece que hay un uso alevoso de la prisión preventiva, más aún con una fiscal que ha demostrado que está al otro lado de la barda, o sea que ella está en la oposición política del país, o sea, eso no tiene un precedente en la historia reciente del Perú, ¿no? Hay un uso malicioso y doloso de la prisión preventiva. Y como tú bien has dicho, apunta a volver a la gente colaboradora eficaz para que con el fin de obtener su libertad sean capaces de decir o de firmar cualquier cosa. Bien. Por eso es que la Corte Suprema ha dicho
que las declaraciones, versiones o, digamos, testimonios de un colaborador eficaz no resultan fiables, siempre generan duda. Y Claro. si a eso le sumas que los tratados internacionales dicen que toda declaración obtenida bajo coacción carece de valor legal, ¿cómo no va a ser coacción que primero lo metan preso, después lo amenacen con enviarlo a la cárcel y lo obliguen a firmar ciertas versiones? Entonces, pues es evidente que hay una coacción, hay una conducta dolosa, maliciosa y hay una pena anticipada, porque a quien lo ven entrar a un penal, ya la sociedad lo describe como culpable. Y si sale libre dirán, es porque tenía poder o porque pagó. O sea, el daño ya está causado. Claro. Bueno, Heriberto, mucho gusto haber estado contigo, realmente muy juicioso, muy interesante, basado en tu experiencia, lo que nos cuentas respecto a esta moción de traición a la patria que parece ser que ya se cae sola, pero lo relevante es empezar a discutir los temas jurídicos desde este ángulo tan filoso, lleno de humor y ácido que tienes tú, porque permite darnos cuenta de los errores que se cometen, también entre los jueces y fiscales y también los que cometen aquellos que recurren al lawfare o a la guerra usando las leyes como un elemento de la política. Te agradezco mucho. Buenas tardes. Gracias a ti, Julio. Buenas tardes y espero que estos días hayas pasado un buen cumpleaños. Te lo Gracias, mereces. muy amable, mi querido Heriberto. Con ustedes, amigos, vuelvo en la siguiente edición de Sin Floro. Gracias por la atención prestada.